7 de la mañana con 37 minutos, 7:37 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Santiago Machuca, jurista e integrante de Acción Jurídica, que nos acompaña de manera telemática. Doctor Machuca, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como es de conocimiento público, hay este escándalo que salpica al gobierno nacional relacionado a esta supuesta red de corrupción denominada el Gran Padrino. El gobierno se ha empeñado en negar cualquier tipo de relación con este caso a través de sus diferentes voceros, pero hay unos audios, hay unas fotografías que en casos parecidos han servido como prueba para que incluso se abran procesos y se emitan sentencias. En este caso hay una indagación que se ha iniciado en la Fiscalía, se hace lo propio en el nivel político en la Asamblea Nacional, pero desde el punto de vista jurídico, doctor Machuca, ¿cuál es el proceso que se debe seguir en este caso? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un saludo cordial Saludos, a quienes nos escuchan de Pichincha Universal. Realmente esta situación demuestra justamente el colapso y la debilidad de nuestras instituciones democráticas. Lamentablemente, el proceso o el procedimiento jurídico que se debe seguir podría abarcar distintas áreas. En el ámbito penal, que usted lo ha manifestado, puede iniciarse, ni siquiera se necesita de una denuncia formal, pero se puede iniciar de oficio ya una investigación por estos presuntos elementos que podrían de alguna u otra manera ya determinar la existencia de un delito o de varios delitos. Entonces, en este sentido, entiendo que la Fiscalía General del Estado ya ha dado apertura a esta investigación previa para empezar a investigar estos videos, la existencia de estas fotografías u otra documentación que tendría este medio de comunicación. Pero bajo esta situación, yo no veo o no puedo evidenciar de que existan elementos importantes o actuaciones importantes de la Fiscalía General del Estado como se ha dado en otros casos. Es decir, en otros casos, por mucho menos, se han iniciado una serie de incautaciones, se han iniciado una serie de allanamientos e incluso ya se ha requerido la detención de ciertas personas con fines de investigación, pero en este caso yo veo una actitud muy paciente y muy tranquila de la Fiscalía General del Estado, como en otros casos en los cuales están involucrados las personas que están vinculadas al poder de turno. Entonces, yo no he visto una actuación y un papel relevante de Fiscalía General del Estado respecto a estas graves denuncias que involucran o pueden involucrar hasta el propio presidente de la República. Y entiendo que justamente por eso, ahora en el ámbito político, ya se ha iniciado un proceso de fiscalización con esta creación de esta comisión multipartidista que podría devenir en alguna aplicación de algún mecanismo de fiscalización e incluso con el juicio político que tiene que ser evacuado de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Qué gusto saludarle, doctor, muy buenos días. A ver, ahí tengo una duda, una inquietud, y usted me va a decir, estás exagerando, Alexis, creo que no es por ahí el tema, pero esta fiscalía, que es la que debería investigar y todos los casos, no solo de corrupción, sino temas judiciales en general, es una fiscalía que ahora mismo es parte de, digamos, esta coyuntura política y electoral. Yo quisiera que usted haga un comentario con respecto de, por ejemplo, la pregunta que se incluye en la consulta y que tiene que ver con la autonomía e independencia que podría tener la Fiscalía en caso de que gane el sí, y cómo eso le convierte o no a la Fiscalía en este momento en un actor político, es decir, que tendría los mismos intereses del gobierno con respecto del resultado del 5 de febrero. Entonces no sé cuánto le convenga a la fiscal en este momento también meterse a una pelea desde lo judicial, tomando en cuenta que está involucrado el cuñado y algunos amigos del presidente Lasso. Sí, justamente esa puede ser una interpretación, pero en los hechos que se han evidenciado en el transcurso de los días, parece que el presidente de la República es el que ordena a la Fiscalía General del Estado y es el que le dice qué es lo que tiene que hacer y no tiene que hacer la fiscal Lady Salazar. Entonces, recordará usted cuando esto salió a la luz, el presidente de la República, incluso asumiendo funciones de fiscal, que yo que sepa, no las tienen en el ordenamiento constitucional, señaló que ha pedido la localización de dos presuntos implicados y que ha pedido incluso que iba a pedir la colaboración internacional a través de Interpol y que se tenían que iniciar ya las investigaciones pertinentes y que había ya dispuesto a Fiscalía General del Estado. Eso lo dijo en las cortas cadenas o las cortos informativos que da el presidente de la República. Entonces, claro, eso, ¿qué se evidencia? Eso, más sumado a la inacción de Fiscalía General del Estado al
prácticamente al silencio de la fiscal general del Estado, evidencia una sumisión al poder de turno. Y sumado a otras situaciones que yo he manifestado, a la existencia de una doble velocidad en las investigaciones dentro de la Fiscalía General del Estado. En estos casos prácticamente hay un silencio cómplice que le lleva a no decir nada y simplemente a ser coincidente con las actuaciones o disposiciones del presidente de la República. Ahora, doctor Machuca, desde el ámbito legal, la difusión de estas grabaciones, de lo que se dice, el contenido de lo que se escucha en estas grabaciones, ¿qué tipo de investigación le debería motivar a la Fiscalía, por ejemplo, contra el señor Luque, que se escucha allí, contra el propio cuñado del presidente de la República, contra el señor Cherres, contra el ministro de Energía, con todo el señor con todos los que suenan allí involucrados, porque son varias empresas públicas las que aparentemente estarían en este entramado de supuesta corrupción? ¿Qué tipo de investigaciones, qué tipo de diligencias deberíamos tener ya a esta altura? Bueno, en este caso lo que se tiene que entrar es a un proceso de revisión. Recordemos que los principales involucrados son autoridades públicas y son autoridades que dirigen empresas estatales. Entonces, bajo esa situación, los supuestos contratos que serían dirigidos a cambio de dádivas económicas o a cambio de algún tipo de compromiso tendrían que entrar a ser revisados. Entonces, bueno, vamos en que la información que reposa en las empresas públicas tiene que someterse a un proceso de revisión. Entonces, yo no he visto, por ejemplo, allanamientos o incautaciones, por ejemplo, al sistema informático o a los documentos o al análisis financiero que puede haber en alguna de las cuentas de estos presuntos implicados. Es decir, aquí tiene que haber una serie de investigaciones justamente para evidenciar la existencia o no de una serie de delitos, no solo en este caso de un presunto cohecho, sino también delincuencia organizada. Doctor. E incluso se señala un tema de lavado de activos, lo cual ya son palabras mayores que involucraría ya un análisis técnico por parte de Fiscalía. Doctor, quisiera compartir con usted y con nuestra audiencia noticia de última hora, urgente, que la comparte la cuenta de la Fiscalía General del Estado, porque obviamente amerita un comentario suyo. Esto es fresquito. Caso Encuentro. Esta madrugada, Fiscalía lideró un operativo en el que se ejecutaron 8 allanamientos simultáneos en Guayaquil y en Quito a los domicilios de las personas investigadas por una presunta trama de corrupción en empresas públicas. Esto publica la Fiscalía acompañado de unas fotografías en donde se ven unos pendrives, se ven documentos de una notaría, se ven discos duros, relojes, no sé si serán Casio o Rolex, como los que le gustan a Piqué y a Shakira. Se ven pasaportes, se ven teléfonos celulares, joyas, y el periodista de La Posta, Anderson Boscan, dice en su Twitter: allanamientos múltiples por el caso El Gran Padrino contra Danilo Carrera, funcionarios públicos y personajes de la trama. La acción de Fiscalía tuvo lugar 11 días después de la publicación de La Posta. ¿Qué opinión le merece esto, que es noticia fresca? Justamente es lo que le iba a manifestar y lo primero que se me viene a la mente. Tuvieron que pasar 11 días para que se realice la recopilación de información que era vital para la determinación de la existencia del delito o de los presuntos responsables. Es decir, en 11 días obviamente pudo haber ya la actuación para ocultar esta serie de evidencias, esta serie de elementos, e incluso para que personas como los principales implicados ya puedan eludir la acción investigativa de la Fiscalía General del Estado. Entiendo que los principales investigados se han salido del país. Entonces, no es la primera vez que se le alerta a la Fiscal General del Estado sobre este tipo de situaciones. Recuerdo que en un caso en donde presentamos la denuncia en el tema de las vacunas o los vacunados VIP, se le anticipó que el ex ministro de Salud iba a salir del país y que tome las medidas dentro del ámbito de su competencia y pida al juez de lo penal que emita una serie de medidas que evite este tipo de situaciones, que ni siquiera eran la detención de la persona, pero la Fiscalía no hizo nada. Entonces sí, deja pasar 11 días en donde tuvo que haber presión mediática, escándalo social y una serie también de requerimientos o de un sentimiento nacional que demandaba una actuación de la Fiscalía en donde 11 días
tuvo que demorarse para no hacer absolutamente nada y ahorita presentar una serie de allanamientos, como le gustan a la fiscal, entre gallos y medianoche. Doctor Machuca, el gobierno ha solicitado en días pasados la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas, eso fue lo que se anunció, pero resulta que luego esta decisión no se concreta porque ha dejado en manos de los directorios evaluar si esas renuncias se cumplen o no se cumplen. Además ha pedido una supuesta auditoría de la Contraloría del Estado en estas empresas. ¿Hasta qué punto esto puede contribuir al esclarecimiento de los hechos, del hecho de pedir la renuncia de los de las gerentes de las empresas públicas, si es que se llega a concretar, y el hecho de que la Contraloría actúe con una auditoría cuando también desde el lado de la Contraloría hemos visto cierta rapidez en unos temas y cierta lentitud en otros? Prácticamente Contraloría General del Estado ha desaparecido del espectro del control del control gubernamental. Prácticamente, si Fiscalía en algunos casos es inexistente, ni se diga Contraloría General del Estado. Ahora, yo escuché en algún medio de comunicación, no recuerdo, no sé si era que se señalaba algo con mucha prudencia, que decía, Lazo pone a controlar o investigar a sus amigos a través de otros amigos. Ese era yo. Entonces, las actos ha sido usted, Alexis. Entonces, no hay una evidencia de imparcialidad en este tipo de actuaciones por parte del gobierno nacional. Del gobierno nacional, en donde el implicado es no solo el cuñado, no solo el familiar directo, sino una persona que se entendería fue el mentor en la vida profesional y empresarial del actual presidente de la República. Entonces, yo no veo que esas actuaciones contribuyan absolutamente a nada, cuando prácticamente lo que se ha dicho es que se evaluará la existencia, la permanencia de los cargos de estos gerentes en las empresas públicas. Pero lo que llama la atención es las declaraciones del ministro, por ejemplo, de Energía, que tampoco contribuyen a esto, de decir prácticamente de que sí, bueno, se está encargando a personas que hemos encontrado y que quieren ganar $6,000, $8,000, porque en nuestro círculo profesional no hay personas que quieran ganar $6,000, $8,000. Entonces tenemos que buscar a las personas que quieran hacerlo, incluso denostando y minimizando a sus propios gerentes a cargo de las empresas públicas. Entonces, esas declaraciones, eso demuestra una visión del gobierno que nada quiere contribuir a esclarecer o a evidenciar lo que se está haciendo. Además, doctor Machuca, el hecho de que desde el gobierno se rechace, dice el gobierno, el uso político de la presunta investigación 2 meses y que se haga pública en momentos en que está en marcha un proceso electoral, como son las seccionales y la consulta popular, y que detrás de esto habría la intención de afectar ese referéndum, cuando hemos pasado por otros casos que también se han presentado en días de elecciones, donde se han emitido sentencias a días de las elecciones. También, o sea, ¿por qué no se juzga con la misma lógica las cosas en determinados momentos? Venimos primeramente de un cinismo exacerbado del presidente de la República, prácticamente negar la realidad, decir que esto no sucede y empezar con sus propias palabras a condenarse. Primero lo que señala es de que no existe. Esto es prácticamente una situación para afectar al gobierno y que estamos frente al mejor gobierno de la historia. Después dice que sí, voy a llamar a los involucrados y ha pedido y asumido incluso esas funciones del fiscal general y ha dispuesto investigaciones, localización y ha dispuesto a la fiscal Salazar lo que se tiene que hacer. Pero esos presuntos involucrados son directamente vinculados con su cuñado y ahora de nuevo sale a decir que su cuñado es intachable y que él respalda completamente la actuación de su cuñado, incluso sin ser funcionario de gobierno. Entonces, frente a esta situación, frente a ese cinismo exacerbado, nada ayuda a solucionar o a solventar, sino simplemente tenemos a alguien que niega lo que es evidente y lo que él ya sabía. Ahora bien, bajo esas consideraciones, sí, volvemos a repetir que se vuelven prácticamente a repetir escenarios que han sido coincidentes en la política ecuatoriana. Se viene prácticamente a hacer lo mismo que se criticó. Entonces prácticamente estamos reproduciendo situaciones que en nada contribuyen y que están llevando al desgaste de la institucionalidad y sobre todo a la desconfianza de los ciudadanos en la justicia, y eso es gravísimo. La desconfianza de los ciudadanos en términos generales, querido doctor, porque no es solamente en la justicia, sino ya es en todo, y le voy a plantear por qué lo que le acabo de decir. Coincidiendo además en lo que usted ha manifestado, doctor, quisiera, digamos, que usted nos ayude reflexionando sobre varias cosas.
la selectividad, ¿ya? Es decir, yo me opongo y combato la corrupción, venga de donde venga. O sea, en este caso del famoso Gran Padrino, y fíjense cómo empezó este tema, ¿cuánto le tendrá que agradecer Guillermo Lasso a Fernando Villavicencio? Todo esto empezó por una foto en una piscina, donde estaban los supuestos tetones, ¿no? A través de esa foto, Villavicencio quería descargarlo todo contra el correísmo a través de Ronnie Aliaga. Y yo hace algunos días dije en este espacio que si las declaraciones de Cortázar hacen que caiga Danilo Carrera y toda la estructura de corrupción vinculada al círculo más cercano de Lasso, pues que caiga. Y si tiene que caer alguien de la Revolución Ciudadana, me da igual. Porque la lucha contra la corrupción, a mí no tiene bandera política. Que caigan todos los corruptos. Si son correístas, si son lacistas, si son socialcristianos, los que sea, me da igual. Pero para esta gente, doctor Machuca, no ha sido tan así. Y le planteo por qué. Porque en la asamblea conformaron un frente anticorrupción, que sobre este caso en particular no ha dicho una palabra. Donde está Vanegas, Villavicencio y un poco más de gente que son cheerleaders de Villavicencio. Pero no han dicho nada. En torno a este mismo caso, ayer escuché un programa de radio, eso sí, súper plural. De esos que invitan todas las semanas a los mismos de siempre. ¿Ya? Ayer le escuchaba a José Hernández, que antes, ¿se acuerdan cuando decían que el señor Rivera, tío de Glass, llevaba plata y que nos cae? Entonces ya por eso había que juzgar a Glass. Ahora que se lleva la plata el cuñado de Lasso, y amigos de Lasso, que además eran funcionarios de su banco, ahí no funciona el influjo psíquico. Ni tienen por qué juzgar a Lasso. Entonces, ayer escuchaba a estos periodistas, a José Hernández, a Miguel Rivadeneira y a Arturo Torres, decir que a partir de lo de la posta se quiere hacer una fiesta de pueblo. Ya, prácticamente que no deberían ni siquiera investigar, que se trata solo de audios, doctor. Entonces yo sí quisiera, digamos, un análisis suyo con respecto de también. Por eso digo, la desconfianza es en general. Se puede confiar en periodistas que persiguieron mediáticamente a determinadas personas y que ahora cuando estás en un caso de corrupción en el gobierno de Lasso, prefieren que la cosa se quede ahí y cerrar la boca. Es que justamente la desconfianza se produce a partir de los tratos diferenciados o privilegiados que tienen los órganos estatales frente a las personas. Existe un principio y existe un derecho base del constitucionalismo, que es la igualdad ante la ley, la igualdad formal. Eso hace que todas las personas seamos considerados y que se aplique el procedimiento jurídico, los distintos procedimientos jurídicos en igualdad de condiciones. Entonces no se puede entender por qué la investigación penal funciona con agilidad en unos casos y bajo ciertas personas o bajo personas que están adscritas a una determinada organización política y para otras no. Porque también el procedimiento de control político, de fiscalización en una asamblea, funciona para unas personas de una manera ágil y para otras no. Entiendo que el presidente Villavicencio, por menos en ciertas autoridades estatales, incluso vulnerando en ciertos procedimientos las garantías básicas del debido proceso y el derecho a la defensa, ha iniciado procesos de control y fiscalización. Hay que guardar silencio. Y este frente parlamentario de anticorrupción igual, no he visto cualquiera de sus miembros que haya una condena enérgica o que impulsen las investigaciones de la fiscalía. Y por otro lado también, sí, eso también se replicaría en que existe también una especie de cerco mediático de ciertos medios de comunicación, de grandes medios de comunicación, principalmente las dos grandes cadenas de televisión privadas de este país, con su séquito en ciertos periodistas que han callado. E incluso ahora desdicen y se desvinculan de un periodista que lo catalogaban como un gran investigador. Ahora resulta que como se metió con el gobierno es el mal, y que no, el ámbito del periodismo de investigación no tiene que ir contra el gobierno. Mire, Alexis, aquí a todos nos tiene que cubrir. Si es que existen tratos diferenciados, las personas sienten desconfianza del sistema. Y frente a la desconfianza del sistema, prácticamente se produce algo que dijo el profesor Zaffaroni, que estuvo hace pocos días aquí. Si hay desconfianza en el derecho para solucionar la problemática social, prácticamente eso se reemplaza por la violencia. Entonces, es decir, dejamos de acudir al sistema jurídico para solucionar los conflictos sociales del día a día, vamos a tener que acudir a la violencia. Y otra cosa que decía Zaffaroni, en esa cita,
en Guayaquil, doctor Machuca, es todo eso, finalmente, la persecución mediática, la persecución judicial y demás, no termina únicamente dañando a determinada corriente política o a estos personajes, es la democracia la que en este momento en Ecuador está en entredicho. O sea, es un bien mayor, no solamente la participación de uno u otro candidato. Por supuesto, es todo el sistema, es toda la institucionalidad democrática del Estado. Frente a esto, reemplazar la desconfianza en el sistema, y la desconfianza produce que acudamos a la violencia o acudamos a mecanismos por fuera de la norma, prácticamente es la destrucción social, el ocaso de la sociedad común. Entonces esta situación es grave y esta situación refleja lo que estamos viviendo. Un sistema de justicia en decadencia que no responde y un poder político que prácticamente quiere hacer y deshacer frente al ocaso institucional y democrático de toda la sociedad ecuatoriana. Ahora, doctor Machuca, en el ámbito político, por ejemplo, en la Asamblea, ¿hasta dónde la Asamblea podría llegar en este caso, más allá de la creación de esta comisión, de la que la comisión puede investigar, de los resultados que esa investigación puede arrojar? ¿Cuál es el límite que tiene la Asamblea en ese sentido y qué consecuencias podría acarrear esa investigación y cómo esos resultados podrían contribuir en el ámbito judicial para el esclarecimiento del caso? Bueno, aquí habría que separar las cosas. En este caso, dentro de la Asamblea Nacional, el control político y fiscalización llevaría a la determinación de una responsabilidad política, que llevaría ¿a qué? A la cesación en el cargo y a la pérdida de los derechos políticos. En el ámbito penal, obviamente, sería la responsabilidad penal con el acarreamiento de una pena que está determinada en la ley, que puede ser la privación de la libertad por cualquiera de sus delitos. Pero en el caso de la Asamblea, entiendo de que aquí, frente a la inacción de la Comisión de Fiscalización, porque aquí la Comisión de Fiscalización no ha hecho absolutamente nada, o no ha habido nadie que diga esta boca es mía, no podría activar el tema de juicio político, porque la sustanciación del juicio político tendría que iniciarse a partir del procedimiento en la Comisión de Fiscalización. Por eso es que entiendo que la Asamblea activa una comisión multipartidista, frente a la cual se podría emitir un informe que sí recomiende no el juicio político, pero sí la destitución del presidente de la República con la consecuente aplicación de la muerte cruzada. Entonces, bajo estas consideraciones, bueno, habría que determinar cuál es el avance de lo que realiza esta comisión multipartidista, que no es la primera vez que se aplica. Recuerde que para el caso INA Papers también ya se solventó algún tipo de informe a partir de una comisión multipartidista que había una serie de recomendaciones, frente a lo cual hubo un proceso de deliberación en el cual no tuvo mayor efecto dicho informe. Doctor, las consecuencias, usted ha dicho, ¿no? Lo que podría pasar con el trabajo de esta comisión ocasional que se ha creado. Yo el otro día fui crítico de eso porque a partir del periodo en el que José Serrano preside la Asamblea, posteriormente Elizabeth Cabezas y Litardo, la Asamblea siempre ha tenido comisiones especializadas permanentes. Ahora hay 15, antes habían creo que 13. Pero como no les gustaba la conformación con la que iniciaron los periodos, como ocurre hoy, que la Comisión de Fiscalización tiene cero confianza, se les dio por crear estas comisiones ocasionales. Y hubo casos y casos. Ahora citan como ejemplo, y me parece que sí, que les fue bien, que hicieron un buen trabajo, las 5 legisladoras mujeres que investigaron lo de María Belén Bernal. Pero también en el pasado conformaron comisiones para montar shows, como por ejemplo el del caso Gabela, ¿no? Como para tratar de politizar el tema, que está y sigue todavía en manos de la justicia que todavía no llega a ninguna conclusión, porque no sé si no les da la gana de investigar o no quieren hacerlo, qué sé yo, pero trataron de politizar ese tema. Ahora, ya sea por la vía política o por la vía judicial, ¿hasta dónde podría escalar este caso en particular, tomando en cuenta varios factores? Y le voy a pedir ahí su valoración política también, no únicamente jurídica, doctor, usted también lee la política, y es que el gobierno cuenta con el apoyo de los grandes medios de comunicación que todavía bloquean temas, que no se han hecho eco de la denuncia de La Posta, por ejemplo, el apoyo de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuál podría ser el fin de este caso tan polémico? Bueno, por más apoyos que existen en un momento determinado, cuando
río está sumamente crecido, es imposible detener su cauce. Entonces, prácticamente vemos que esta situación es una situación de alarma que podría desembocar, porque entiendo que el medio La Posta incluso lo que da a entender es que tendría más material en la que incluso, por ejemplo, habría otras situaciones en las cuales se involucraría a otros personajes de gobierno o en donde ya se evidenciaría una participación directa del cuñado del presidente de la República. Entonces, entiendo que esto todavía va a seguir dando tela por cortar. Entonces, yo creo que esta situación, por más apoyos que se tengan de los medios de comunicación, porque vuelvo a insistir, hay un cerco mediático sobre este tema, ¿no? Se trata de opacarlo, se trata de desviar la atención, por más apoyos puntuales que se tengan, no se va a poder detener prácticamente situaciones que ya evidencian una completa, delitos ya completamente vehementes que no pueden ser ocultados. Entonces, bajo estas consideraciones, yo creo que el gobierno se está jugando su estabilidad, se está jugando su permanencia, y obviamente esto llevará también a que la Asamblea se vea obligada a tomar un pronunciamiento respecto de esta situación, independientemente del bloqueo que haga la Comisión de Fiscalización y específicamente del presidente Villavicencio y de estos asambleístas del Frente Anticorrupción, que son defensores del gobierno. Si nosotros hacemos un análisis solo de las declaraciones, solo del discurso, un análisis del discurso de los asambleístas, de todos los asambleístas que integran este Frente Anticorrupción, va a ver que en los casos como INA Papers defendieron al presidente de la República. Así es. ¿En qué imparcialidad puede tener, para investigar la corrupción del gobierno, puede tener un asambleísta o una asambleísta que ya defendió al gobierno a capa y espada? Resulta que ciertos asambleístas de Pachacuti parecen más asambleístas de Creo que los propios asambleístas de Creo. Tenaz. Muchísimas gracias, doctor Machuca. Se nos agotó el tiempo y se me quedó a mí yo le quería hacer una pregunta respecto al caso de María Belén Bernal. Rápidamente, en honor al tiempo, le pregunto, doctor, ¿cómo mira usted este proceso, lo que va a venir acá una vez que la cadete ha sido puesta en libertad y se va a poder defender de esa manera? La defensa de la cadete señala que va a hacer todas las diligencias para que ella pueda volver a ingresar a la Policía Nacional y continuar con su carrera en esa institución, porque ha sido dada de baja por no haber aprobado el semestre en la universidad, no por haber incumplido el reglamento de la policía. Le entraron en ese recinto en una hora inadecuada, al acompañar a un superior en estado etílico y todos los demás elementos que ya conocemos. No le dan de baja por eso, por haber infringido el reglamento interno de la escuela de policía, sino porque no pasó las materias, porque estaba detenida. ¿Es posible que ella pueda apelar esta situación y pueda volver a retomar su carrera policial? Ella tendrá que evacuar los procedimientos administrativos internos para revisar la decisión que entiendo se ha emitido y por la cual se le da de baja. Pero también tendrá que acudir en ese caso a otras instancias, incluso a garantías jurisdiccionales o a la vía contenciosa administrativa para revisar esa decisión. Lo que me preocupa en este caso es que siento un ambiente en el cual se quiere dar por cerrado el caso con la responsabilidad exclusiva de Cáceres. Yo en este caso, antes sí, me preocupa, es un tema de la cadete, pero si me permiten, yo lo que siento que aquí se está buscando es señalar que este caso el único responsable es Cáceres y aquí se termina. Cuando, por simple lógica, vemos que esto no es así. Hubo una serie de actuaciones de la cúpula policial y de otros servidores policiales que incluso coadyuvaron con el ocultamiento de este crimen e incluso en donde se tendría que valorar la participación de otras personas. Yo no creo y no me como el cuento de que Cáceres haya sido el único y el exclusivo responsable. Gracias, doctor Machuca, muy gentil, como siempre es un placer conversar con usted. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias, buenos días, Alexis Vicente. Antes de continuar con las entrevistas, volvamos nuevamente a poner en pantalla esta información de última hora que ha compartido la Fiscalía en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque ha puesto un nuevo tuit, ¿no? Aparte del que leímos hace un momento. A ver, el primero es urgente, caso Encuentro. Me llama mucho la atención cómo le han bautizado al caso Encuentro. Es que es del gobierno del Encuentro. Por supuesto, por eso digo, me llama mucho la atención. El nombre muy bonito, felicitaciones al equipo de comunicación de la Fiscalía.
le atinaron en el nombre con el que han bautizado al caso. Esta madrugada, Fiscalía lideró un operativo en el que se ejecutaron 8 allanamientos simultáneos en Guayaquil y 1 en Quito, a los domicilios de las personas investigadas por una presunta trama de corrupción en empresas públicas. Aparte del nombre con el que le han bautizado, me llama la atención que acá no hayan invitado a canales de televisión, para ver si lo encontraban a Danilo Carrera en calzoncillos. En la diligencia se levantaron varias evidencias como documentos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, computadores, joyas, entre otros elementos que serán periciados y valorados durante el desarrollo de la investigación. No dicen si detuvieron a nadie. No sabemos si los señores involucrados en el caso Encuentro, yo le hubiera puesto caso del Encuentro, están todavía en el país. Bueno, en la foto se ven varios pasaportes, ¿no? Pero quién sabe si todavía los señores están en el país. Hablan de allanamientos, de haberse llevado algunos elementos como los que ustedes ven ahí, pero no se dice si hay o no hay detenidos hasta el momento. Información de última hora que ha compartido la Fiscalía General del Estado sobre este escándalo de corrupción que involucra al cuñado del presidente Lasso y algunos funcionarios cercanos al círculo presidencial. 8:08, una pausa, enseguida regresamos, no se vaya.